Bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo especial. Nos vamos a embarcar en un auténtico viaje en el tiempo, nada menos que 1400 años atrás, para intentar comprender uno de los fenómenos más extraordinarios de la historia. Vamos a explorar cómo, de las arenas del desierto de Arabia, surgió un imperio que llegaría a dominar el mundo conocido, y cómo lo hizo, a una velocidad de vértigo. Es una historia de fe, de poder, y de cómo una idea puede cambiar el mundo para siempre. Y aquí está la gran pregunta, la que va a ser nuestra brújula en todo este recorrido. ¿Cómo es posible? ¿Cómo una comunidad unida por una fe recién nacida en un rincón relativamente aislado del mundo se transforma en un imperio global? Pensemos en la escala, un imperio que en poco más de un siglo se extendía desde la India hasta la península ibérica. No es solo una pregunta histórica, es casi un enigma. Y hoy vamos a intentar desvelar las claves para entenderlo. Claro, para entender una revolución, primero hay que entender el mundo que se revoluciona, ¿verdad? Así que nuestro primer paso es sumergirnos de lleno en la Arabia preislámica. Tenemos que viajar a la península arábiga del siglo VII, un mundo con unas reglas de juego muy diferentes a las nuestras. Un mundo que no se definía por la fe o la nacionalidad, sino por algo mucho más antiguo y visceral: la sangre. Imaginen por un momento un mundo donde la familia lo es todo, pero literalmente todo. En la Arabia preislámica, el principio fundamental que organizaba la sociedad era la tribu, el clan. Los lazos políticos, sociales, económicos, todo se basaba en el parentesco. Un individuo solo, sin su tribu, era increíblemente vulnerable, casi no tenía posibilidades de sobrevivir en un entorno tan duro como el desierto. Toda la identidad, la seguridad y el futuro de una persona estaban atados de forma indisoluble a su linaje. A este periodo, la tradición islámica lo denomina la Jahiliya, que se suele traducir como el tiempo de la ignorancia. Pero ojo, no se refiere a una ignorancia intelectual, sino a una ignorancia desde la perspectiva religiosa posterior, por su marcado politeísmo. Era un mundo fragmentado en innumerables tribus y clanes, y la violencia entre ellos, las vendetas, eran un ciclo casi constante. Sin embargo, y esto es muy importante, el monoteísmo no era para nada un concepto extraño. Ya existían comunidades judías y cristianas muy consolidadas, sobre todo en ciudades oasis como Yathrib, la que luego sería Medina. O sea que, en cierto modo, el terreno para un nuevo mensaje monoteísta ya estaba preparado. Y justo ahí, en medio de ese mundo tribal, fragmentado y a menudo en conflicto, surge una idea absolutamente radical que lo va a cambiar todo. Para entenderla, nos tenemos que trasladar a esa ciudad, a Yathrib, a Medina, que es donde nace una forma de comunidad completamente nueva. Y el concepto clave aquí es la Umma. Esta es la gran revolución social y política del primer Islam. Pensemos en el impacto que tuvo que tener. Por primera vez en Arabia, se proponía una comunidad cuyo único requisito para pertenecer no era la sangre, no era el linaje, no era haber nacido en un clan determinado, no. El único requisito era una decisión personal, la de creer en un solo Dios. Esto sencillamente hacía saltar por los aires la estructura social que había dominado la península durante siglos y siglos. Y esto es fundamental. Desde el momento de su nacimiento en Medina, la Umma no fue solo una comunidad espiritual, una especie de hermandad de creyentes. No, era al mismo tiempo, y de forma inseparable, una entidad política y militar. Era una comunidad eminentemente religiosa, sí, pero esa religiosidad se expresaba también en una estructura política. La fe no solo unía a las personas en la oración, las unía también en la defensa mutua, en la recaudación de impuestos y en la administración de justicia. Y esta nueva idea no se quedó en algo abstracto, se plasmó en un documento real que conocemos como el Pacto de Medina. Este pacto fue, en esencia, la constitución de esta nueva comunidad. Creó una especie de confederación que unía a los musulmanes emigrados de la Meca, a los conversos locales e incluso a las tribus judías de la ciudad, todos bajo un paraguas de defensa común. Pero lo más revolucionario, el punto de inflexión, estaba al final. Establecía a Alá y a su profeta Mahoma como la autoridad última para resolver disputas. Por primera vez, de forma explícita, la lealtad a la fe se colocaba por encima de la lealtad al jefe del clan. Bueno, ya tenemos la fórmula. Una comunidad cohesionada por una ideología potente, la fe, y con una estructura política y militar. ¿Qué pasa cuando le prendes la mecha a algo así? Pues que esta nueva Umma, unificada, no se iba a quedar confinada en Medina. De hecho, esta cohesión social desató una de las expansiones militares más rápidas y espectaculares de toda la historia de la humanidad.
La velocidad de esta expansión es sencillamente asombrosa. Vamos a pararnos un momento en las fechas. En el 632, cuando muere Mahoma, la comunidad controla básicamente la península arábiga. 10 años más tarde, solo 10, ya han conquistado Egipto y han derrotado al poderoso imperio persa. Para el año 750, menos de 120 años después de la muerte del profeta, el califato se extendía miles y miles de kilómetros, uniendo 3 continentes. ¿Cómo fue posible algo así? Bueno, en parte se encontraron con un escenario geopolítico ideal. Sus dos grandes rivales, el imperio bizantino y el persa, estaban completamente agotados tras décadas de guerra brutal entre ellos. Y hay que insistir en esto porque es fundamental para entender la magnitud del logro. No estaban simplemente llenando un vacío de poder en territorios sin gobierno, no. Se enfrentaron y vencieron a las dos superpotencias de la época. Pensemos en ello. El imperio bizantino, el heredero directo del imperio romano, y el imperio persa sasánida, una civilización milenaria. Pues bien, en unas pocas décadas, los ejércitos musulmanes le arrebataron a Bizancio sus provincias más ricas, Siria, Palestina, Egipto, y al imperio persa simplemente lo borraron del mapa para siempre. Fue un cambio geopolítico a una escala que cuesta incluso imaginar. Vale, ya hemos visto la conquista, el avance militar, pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo se gobierna todo eso? ¿Cómo se mantiene unido un imperio tan gigantesco y diverso? No basta con ganar batallas, hay que construir un Estado, un sistema legal, una administración. Y para eso, la respuesta, una vez más, se encontró en los cimientos de la fe. Y aquí entra en juego otro concepto absolutamente fundamental, la sunna. De forma sencilla, la sunna es el ejemplo del profeta. Es la recopilación de sus dichos, sus hechos, sus costumbres. Se convirtió en una especie de manual de instrucciones para la vida en comunidad. Y no solo para asuntos religiosos. Su conducta y sus decisiones se convirtieron en el modelo a seguir para todo, desde cómo rezar hasta cómo firmar un tratado o administrar justicia. La sunna pasó a ser la segunda fuente de ley, justo por debajo del Corán. Esto nos lleva a una estructura de poder muy clara, casi como una pirámide de autoridad con una lógica teocéntrica. En la cúspide de todo está Alá, el soberano supremo, cuya voluntad está revelada en el Corán. Justo debajo está el profeta, que a través de su sunna, de su ejemplo, muestra cómo hay que aplicar esa voluntad divina en la práctica. Y en el tercer escalón tenemos al califa. Su función no es crear nuevas leyes. Su función es ser el líder político y militar que ejecuta y defiende esa ley divina ya revelada. Su legitimidad depende, por tanto, de su fidelidad a las dos fuentes superiores, el Corán y la Sunna. Pero aquí surge una pregunta clave, una tensión que marcará toda la historia islámica. ¿Cuál era la naturaleza exacta del poder del califa? El título original, el que usaron los primeros sucesores, era Jalifa Rasulallah. Fijémonos en las palabras, sucesor del mensajero de Dios. Esto implica un rol político, militar, administrativo, continuar la misión terrenal del profeta. Sin embargo, con el tiempo, algunos califas, sobre todo los omeyas, empezaron a usar un título mucho más ambicioso, Jalifa Trallah, vicario de Dios. ¿Se ve la diferencia? Ya no eres el sucesor del mensajero, eres el representante directo de Dios en la tierra. El salto conceptual es abismal y tiene unas implicaciones políticas y religiosas enormes. Y ahora, llegados a este punto, podríamos pensar, bueno, todo esto es historia antigua, fascinante sí, pero del pasado. Pues bien, ¿y si les dijera que esas ideas que nacieron en Medina en el siglo VIII, la idea de la umma, del califato, siguen siendo una fuerza política potentísima en pleno siglo XXI? Vamos a ver cómo estos conceptos resuenan en el mundo actual. Nos plantamos a principios del siglo XX. El mundo musulmán está en gran parte bajo dominio colonial y en 1924 el último califato, el otomano, es abolido. En ese contexto de crisis y vacío de poder surgen movimientos como los Hermanos Musulmanes en Egipto. Su fundador, Hassan al-Banna, lo expresó con total claridad en sus objetivos. No se trataba solo de una reforma religiosa, sino de devolver la presencia internacional a la comunidad islámica. ¿Y cómo? A través del retorno del califato perdido y la unidad deseada. Es una apelación directa a esa unidad política original de la UMA. Y esta idea, la de restaurar una entidad política islámica unificada, no se queda ahí. Se convierte en un pilar central para grupos yihadistas mucho más radicales. El que fuera ideólogo de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, definió el objetivo estratégico principal de su lucha de esta manera: el establecimiento de un Estado musulmán en el corazón del mundo islámico. La lógica, desde su perspectiva, es que para librar lo que ellos consideran una batalla global, es imprescindible tener una base estatal, un núcleo político y militar unificado, como lo fue el primer califato.
Y aquí llegamos a la clave de todo esto. Para muchos movimientos islamistas, tanto políticos como radicales, la memoria de la primera umma de Medina y del califato funciona como un poderoso ideal, como una edad de oro. Es un modelo perfecto de sociedad justa, piadosa y, sobre todo, unida por la fe. Desde esta perspectiva, los estados-nación actuales del mundo musulmán, con sus fronteras a menudo trazadas artificialmente por las potencias coloniales, son vistos como la causa principal de la debilidad y la división. Por lo tanto, el objetivo político último es superar esa fragmentación y restaurar alguna forma de unidad transnacional. Este ideal histórico se convierte así en una herramienta muy potente para criticar la realidad política presente. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis. Pero, como ven, no es el final de la historia. La tensión entre ese poderoso ideal histórico de una comunidad global unificada por la fe y las complejas, a menudo conflictivas realidades del siglo XXI sigue siendo una de las fuerzas más dinámicas de nuestro tiempo. La pregunta, por tanto, sigue en el aire, más viva que nunca. ¿Qué sucede cuando un ideal de comunidad del siglo VII choca de frente con los desafíos del siglo XXI? La respuesta, como vemos cada día, se sigue escribiendo. Muchas gracias por habernos acompañado en este viaje.